Hola Easypromeros, bienvenidos a un nuevo vídeo cargado de las noticias más bestias, rompedoras y futuristas del mundo digital. Hoy te traigo una actualización tan loca que vas a ver cómo YouTube copia a TikTok, Apple se alía con Google y hasta WhatsApp se convierte en tu mejor asistente con IA. Prepárate, porque la IA china se regala como si fuera Wi-Fi. Amazon lanza una inteligencia que entrena a otras inteligencias y Microsoft revienta la bolsa con una IA que cabe en tu móvil. TikTok invierte 1.000 millones para ganarse a Europa. Meta gana miles de millones gracias a la IA. Y X, sí, la ex Twitter, se hunde, pero Musk jura que volverá a lo grande, fusionada con su propia inteligencia artificial. Y lo más salvaje, pues que tu próximo documento ya no se lee, se escucha como un podcast generado por IA. Y sí, el iPhone ya habla con voz de Google. Esto no es un vídeo de tecnología, es el resumen de cómo todo lo que usas está cambiando al mismo tiempo. Así que ponte cómodo, activa la campanita y dale fuerte like, porque lo que viene ahora te va a molar. ¡Vamos! Pues eso, vamos con las noticias. YouTube se vuelve TikTok, pero con IA. ¿Pensabas que YouTube solo servía para vídeos largos? Pues prepárate, porque la plataforma se está reinventando por completo. Nuevo diseño, inteligencia artificial, más control de contenido y funciones que recuerdan mucho a TikTok. Empezamos por lo visual. El reproductor cambia por primera vez en más de 10 años. Botones redondos, funciones movidas y reproducción hasta 4X para usuarios premium. Acostumbrarse, pues te costará, pero promete ser más cómodo. Pero lo que de verdad sorprende es cómo YouTube copia a TikTok. Lanza una nueva función de IA que muestra fragmentos clave de los vídeos con un carrusel interactivo. Buscas algo y ves directamente el minuto exacto donde se menciona, sin rodeos. ¿Te suena? Pues además, YouTube ahora dobla vídeos con IA a varios idiomas sin actores y ya se ven más de 2 millones de horas de estos contenidos cada día. Y por si fuera poco, difuminará miniaturas picantes en los resultados de búsqueda para hacer la plataforma más segura. Y en Smart TV ya hay pestañas exclusivas para música, shorts y podcast. YouTube ya no solo es una web de vídeos, es un ecosistema multimedia personalizado y potenciado por inteligencia artificial. ¿Listo para esta nueva era de YouTube? Meta arrasa en bolsa con su apuesta por la IA. ¿Y si te dijera que Meta acaba de ganar 16.600 millones de dólares solo en 3 meses? Pues sí, has oído bien. La compañía de Mark Zuckerberg, dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp, ha disparado sus beneficios un 35% en el primer trimestre de 2025. ¿El secreto? Pues una mezcla explosiva. Inteligencia artificial, recorte de gastos y un negocio publicitario que no para de crecer. Meta ha superado todas las expectativas de Wall Street. Sus ingresos alcanzaron los 42.310 millones de dólares, mientras que sus beneficios por acción fueron un 22% mayores de los previstos. Y la respuesta del mercado no se hizo esperar. Sus acciones subieron más del 5%, pero esto es solo el comienzo. Zuckerberg ha anunciado que van a redoblar su inversión en IA con hasta 7.000 millones de dólares extra este año. ¿Por qué? Porque su asistente Meta AI ya tiene casi 1.000 millones de usuarios mensuales y funciona tan bien que incluso mejora la experiencia en redes y la venta de anuncios. Y aunque la Unión Europea le ha lanzado un aviso por temas de privacidad, Meta sigue a toda máquina. ¿Y tú? ¿Crees que esta apuesta por la IA hará imparable a Zuckerberg? China lanza IAs brutales y gratis. ¿Y si el próximo ChatGPT no viniera de Estados Unidos sino de China? Pues prepárate, porque 2 gigantes tecnológicos acaban de soltar una bomba. Alibaba y Xiaomi están regalando sus inteligencias artificiales más potentes y lo hacen sin suscripciones, ni licencias, ni letra pequeña. Por un lado, Alibaba ha lanzado Kiwen 3, que es un modelo tan avanzado que rivaliza con GPT-4. Puede razonar paso a paso, traducir en 119 idiomas y está disponible en versiones para móviles o servidores bestiales de 235.000 millones de parámetros. Y todo open source y gratuito, pero lo más sorprendente viene de Xiaomi, sí, la marca de móviles, porque acaba de presentar Mimo, una IA entrenada para responder, programar, generar contenido visual y mucho más. Y supera OpenAI en pruebas clave de codificación y razonamiento. Y viene preinstalada en millones de smartphones Xiaomi.
y ambas apuestan por el código abierto, lo que permite a desarrolladores de todo el mundo integrarlas en apps, webs y servicios sin pagar. Mientras en Occidente te cobran por cada función, China está democratizando la IA como quien regala Wi-Fi. ¿Estamos ante el Linux del futuro o ante las IAs que van a conquistar tu móvil sin que lo veas venir? Microsoft revienta Wall Street con su IA más ligera. ¿Puede una IA pequeña cambiar el rumbo de toda una bolsa? Pues eso, es justo lo que está haciendo Microsoft. Mientras todos miraban a OpenAI o Google, la empresa de Satya Nadella lanzó Pi 4, una inteligencia artificial ligera, potente y eficiente, capaz de funcionar en móviles y dispositivos sin conexión constante. Pi 4 ya se usa para tareas complejas sin necesidad de superordenadores. Es parte de una estrategia más grande, una IA cotidiana y sostenible hecha para todos. Y los resultados no solo se notan en tecnología, también en Wall Street. Y es que Microsoft sorprendió con 25.800 millones de dólares en beneficios gracias a su división en la nube y esta apuesta por la inteligencia artificial. ¿El efecto? Pues que sus acciones se dispararon más de un 9% y empujaron al Nasdaq y al índice S&P 500 a máximos históricos, pero eso no es todo. La compañía va a duplicar su infraestructura en Europa antes de 2027, con más de 200 centros de datos adaptados a las leyes de privacidad del continente. Y por si fuera poco, el 30% del código de Microsoft ya lo escribe la IA. Microsoft no solo gana dinero, está redefiniendo el futuro digital sin que apenas lo notes. Así es Nova Premier, la IA con la que Amazon quiere dominar. ¿Creías que Amazon solo vendía cosas online? Pues prepárate, porque acaba de lanzar Nova Premier, su modelo de inteligencia artificial más potente hasta la fecha. Y no es cualquier cosa, puede leer documentos larguísimos, entender vídeos, imágenes y tomar decisiones complejas paso a paso. Nova Premier destaca por su capacidad para razonar, planificar y enseñar. Sí, puede actuar como profesor de otras IA en un proceso llamado destilación de modelos. En otras palabras, entrena a otras inteligencias más pequeñas y rápidas para que aprendan como él. Además, tiene una capacidad de contexto de 1 millón de tokens, y eso significa que puede procesar textos larguísimos, como bases de datos o manuales completos sin perder el hilo. Y en pruebas internas, ha superado a la mayoría de sus competidores en tareas de comprensión y eficiencia. Y aunque aún está por detrás de modelos como Gemini 2.5 Pro en matemáticas o codificación, en velocidad y coste es el rey. Y todo esto se ofrece desde la plataforma Amazon Bedrock. Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pues ya es real. Y puede cambiar cómo trabajamos con IA en todos los sectores. Tu documento ahora es un podcast y en tu idioma. ¿Te imaginas que un PDF, un artículo o tus apuntes de clase se transformen en un podcast en segundos y en español? Pues eso, ya es posible con Google Notebook LM, la herramienta que convierte textos en conversaciones de audio generadas por inteligencia artificial. Solo tienes que subir tu documento y en cuestión de segundos la IA lo resume, analiza y lo convierte en una charla entre dos voces, como si escucharas un programa de radio sobre tu propio contenido. Ideal para estudiar, repasar o aprender mientras cocinas, caminas o vas en metro. Gracias a Gemini, puedes elegir el idioma en que subes el texto y el idioma en que quieres escucharlo. Un artículo en inglés, pues Notebook LM te lo cuenta en español. Un informe técnico en portugués, pues también lo adapta. Y no solo sirve para estudiantes, profesores, periodistas, creadores de contenido. Todos pueden generar clips multilingües, explicaciones para redes o incluso audios educativos accesibles. Y todo gratis sin instalar nada y directamente desde el navegador. Es brutal, porque ahora la IA no solo te lee, te explica y conversa contigo. ¿Estás listo para escuchar lo que antes solo leías? Apple salía con su mayor rival. Google entra en el iPhone. ¿Te imaginas pedirle algo a Siri y que quien te responda sea la inteligencia artificial de Google? Pues prepárate, porque Apple está viviendo uno de los giros más inesperados de su historia. Lanza su propia IA, sí, pero deja entrar a Gemini en el iPhone. Porque Apple Intelligence ya está en marcha, sí, reescribe textos, edita fotos y resume artículos dentro de Safari, Notas o Mail. Todo con un enfoque de privacidad total procesado en tu dispositivo, pero no ha impresionado tanto como se esperaba. Siri sigue sin renovarse y la generación de imágenes es bastante básica. La solución de Apple, pues aliarse con su antiguo rival, porque Google integrará Gemini en los iPhones para ofrecer respuestas más potentes. También traducción en tiempo real, edición de fotos con IA y hasta funciones para aprender idiomas apuntando a la cámara.
Y sí, lo hace gratis y en español. Mientras tanto, Apple pierde el control de su App Store tras un fallo judicial, ya que no podrá cobrar comisiones extra por pagos fuera de la app. Así que una IA que no brilla, otra que se cuela en tu iPhone y un modelo de negocio que parece estar en jaque. ¿Está Apple reinventándose o perdiendo el control? X se hunde, pero más, prepara su resurrección con IA. La red social antes conocida como Twitter, ahora X, vive una montaña rusa como nunca antes. En solo 6 meses ha perdido más de 11 millones de usuarios en Europa y un 47% solo en España. ¿La causa? Pues un cóctel explosivo, despidos masivos, bots, contenido tóxico y un modelo de pago que no convence. Desde que Elon Musk compró la plataforma, las polémicas han sido constantes. Muchos usuarios se han marchado a redes como Threads o Blue Sky y las cifras oficiales entregadas a la Unión Europea son demoledoras. X tiene ahora menos usuarios que antes de su compra. Pero cuando todo parecía perdido, llegó la jugada maestra. Musk ha fusionado X con su empresa de inteligencia artificial XAI, integrando Grok, que es su chatbot avanzado. Y gracias a esto, ha revalorizado X en más de 113.000 millones de dólares y ha traído de nuevo a gigantes como Amazon. Además, con el regreso de Trump al escenario político y el uso de los datos de X para entrenar su IA, Musk promete que la plataforma volverá más fuerte y más inteligente. Así que, ¿estamos ante el principio del fin o el inicio de una nueva era potenciada por inteligencia artificial? ¿Y tú, sigues usando X? TikTok gasta 1.000 millones para ganarse a Europa. TikTok quiere que Europa le confíe sus datos y está dispuesta a pagar un precio muy alto por ello, 1.000 millones de euros, en un nuevo control de datos en Finlandia. El objetivo, pues guardar toda la información de los usuarios europeos dentro del continente y demostrar así que no hay conexión con el gobierno chino. La inversión forma parte del ambicioso proyecto Treble, que ya suma más de 12.000 millones comprometidos en los próximos años. Además, se suma a otros centros que ya tienen Noruega e Irlanda. Pero, ¿por qué Finlandia? Pues por su clima frío, energía verde y estabilidad tecnológica. Y así, TikTok asegura un almacenamiento más ecológico, económico y confiable. Pero, a pesar de todos estos esfuerzos, el Parlamento y la Comisión Europea aún no confían del todo y han prohibido la app en sus dispositivos oficiales. TikTok, con más de 175 millones de usuarios europeos, no solo intenta calmar los ánimos políticos, sino también proteger su posición como una de las redes sociales más influyentes del continente. ¿Logrará que Europa le dé una segunda oportunidad? ¿O esta mega inversión será solo un parche caro? El botón azul de WhatsApp que lo cambia todo. Ya llevamos unas cuantas semanas con el botón azul en WhatsApp. ¿Lo has usado? Ese círculo es Meta AI, la nueva inteligencia artificial integrada en la app. Y lo que esconde puede revolucionar cómo usas WhatsApp cada día. Con solo tocarlo, puedes pedirle que resuma conversaciones eternas, traduzca mensajes, planifique una cena, redacte un texto formal o incluso que genere chistes, poemas o ideas creativas. Y todo parece con máxima privacidad. Tus datos se procesan en una caja fuerte digital llamada TEE, inaccesible incluso para Meta. Pero la revolución no acaba ahí. WhatsApp está a punto de incorporar 2 funciones que cambiarán aún más tu experiencia, porque pronto podrás hacer llamadas y videollamadas directamente desde el navegador, sin necesidad de tener la app instalada ni el móvil a mano. Ideal si trabajas desde el ordenador o si tu batería está a punto de morir. Y atención, porque las reacciones también se transforman, ya que muy pronto podrás responder con stickers personalizados en lugar de los clásicos emojis. Sí, cualquier sticker que tengas guardado podrá aparecer como reacción directa a un mensaje. WhatsApp ya no es solo una app de mensajería, es un asistente inteligente, un editor de texto, un traductor, una plataforma de videollamadas y ahora también un show de stickers. Todo activado desde un simple botón azul. ¿Estás listo para probarlo? Y bueno, y si promeros, eso ha sido todo por hoy. Pero dime la verdad, ¿alguna vez habías visto tantas bombas tecnológicas juntas? YouTube ahora copia a TikTok con IA y difumina miniaturas subidas de tono. Meta se dispara en bolsa con su asistente inteligente. China lanza IAs potentes y gratis. Microsoft revienta Wall Street con una IA ligera. Y Amazon contraataca con otra que entrena a otras IAs. Google convierte tus documentos en podcast. Apple lanza su IA, pero quien brilla es Gemini. X se hunde, más la fusiona con su IA. Y TikTok invierte 1.000 millones para ganarse a Europa. ¿Y WhatsApp? Pues ahora es asistente, editor y videollamada y todo desde un botón azul. Y sí, promeros, esto solo acaba de empezar.
Ahora dime tú, ¿qué noticia te ha dejado más loco? ¿Estás listo para vivir en un internet hecho por inteligencia artificial? Y si te ha molado este vídeo, dale un buen like, eso nos ayuda muchísimo. Suscríbete y activa la campanita para no perderte lo que se viene. Y síguenos en nuestras redes sociales para contenido exclusivo y pásate por easypromosapp.com para descubrir las mejores herramientas de marketing y promociones digitales, porque el futuro nos espera, se conquista. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.